Bueno, ¿qué creen? Ya casi se acaba el año. Uy, ya vamos a entrar a noviembre, nos quedan 2 mesecitos y listo. Se va a acabar el año. Y muchas veces en estas temporadas es cuando la gente ya empieza el recuento de los meses, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en el año? En poco tiempo en la tele o en las noticias vamos a empezar a ver las 10 canciones más populares o las 10 películas más populares. Me encontré con un artículo de las noticias que decía las noticias más importantes que han sucedido en el último año hasta ahora. Bueno, me puse a leerlo, ¿no? A ver qué era. Y dentro de eso, desde el principio del año, pues pasaron estas cosas, ¿no? Caos en el capital. Joe Biden es el 46 presidente de los Estados Unidos. Jeff Bezos deja de ser el gerente de Amazon. La guerra civil en Etiopía continúa. Espíritu Santo tiene un nuevo sacerdote. También estaba en las noticias. Se van de Afganistán el Army de los Estados Unidos y el Talibán llega y otra vez somete a la gente. Hay conflictos acerca de los mandatos de las vacunas. El juego del calamar se convierte en el show más popular en Netflix. Estaba viendo todas esas noticias y me quedé pensando, ¿qué es lo que hace una noticia? ¿Qué es lo que convierte algo que sucede en un lugar del mundo, así algo que es local, en algo que de repente es tan importante que todos necesitamos saber de eso? Y una persona que trabaja en los periódicos, que trabaja como escritor de noticias, tiene una buena habilidad de proveernos los detalles importantes, los detalles suficientes, no con exageración, pero los suficientes para, de cierta manera, dejarnos entrar dentro del evento, para dejarnos entrar dentro de lo que pasó. Y no solamente nos hacen eso, pero nos dicen qué es lo que pasó, en dónde, quiénes son las personas que están involucradas, por qué importa y qué es lo que significa esto para el futuro, por qué necesitamos todos como mundo saberlo. Ahora, piensen en los evangelios de una manera muy similar. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son relatos de eventos que sucedieron en la vida de Jesús, su ministerio en la tierra. Pero solamente se escribieron ciertas cosas de mucho que pasó. Entonces, lo que se escribió quiere decir para nosotros que tiene de gran importancia, que fue tan importante que era necesario para que todo el mundo se enterara lo que estaba pasando, porque también tenía consecuencias o significado importante para todos. Ahora, casi al final de los evangelios, nosotros mismos estamos llegando al final del evangelio de Marcos. Hemos estado escuchando este evangelio durante los últimos mes y medio, 2 meses. Ya estamos llegando al final. Al final nos quedan como 4 semanas antes de entrar a Adviento. Entonces, Marco nos está dando como un resumen aquí, como un buen reportero. Y él está pintándonos este escenario, este evento que pasó, con una manera, con una delicadez tan profunda, que esto que escuchamos muchas veces se usa en retiros. ¿Por qué? Porque es un diálogo muy profundo. Y es algo con lo que todos nos podemos identificar en algún momento de nuestras vidas. Todos podemos identificarnos con un momento en nuestras vidas donde estábamos ciegos al pecado o a la fe, donde no veíamos algo. Todos podemos identificarnos con un momento en nuestras vidas donde nos sentíamos desesperados y gritábamos a Dios: Dios, por favor, haz algo por mí, te necesito, haz algo. Todos podemos tener esa experiencia. También este diálogo, estas preguntas que Jesús hace, ¿qué quieres que yo haga por ti? Es una pregunta tan profunda, tan íntima, que todos nos podemos imaginar. ¿Qué respondería yo? Yo pienso en esta pregunta y se me vienen varias cosas a la mente. Imagínate, Jesús te pregunta, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? ¿Qué le contestarías? Pues bueno, me gustaría hacer 2 cosas con ustedes. Me gustaría entrar a hacer un exegesis. Exegesis quiere decir una explicación
de lo que acabamos de escuchar y después ver a dónde nos está llevando esto que está pasando, ya que después de que lo entendemos un poco más a fondo, porque suena solamente como una bonita historia de una curación de un ciego, es más que eso. Entonces, ya que entendemos más el profundo mensaje, ¿a dónde nos lleva? Esas dos cosas vamos a hacer hoy. Y lo vamos a ver como si fuese un buen reportaje de noticias, donde vamos a ver qué pasó, quién está involucrado, dónde, cuándo y por qué. 5 preguntas que vamos a contestar. Sobre la primera, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que un hombre que estaba ciego y era pobre porque estaba pidiendo dinero, limosna, pues de repente tiene un momento de sanación donde la vista es restaurada. En lo más simple, eso es lo que pasó. Ahora, ¿quién está involucrado dentro de esta escena? Primero tenemos a un hombre que se llama Jesús. Y Jesús va caminando con sus discípulos, pero también con una multitud de gente. Ahora vamos a enfocarnos primero en el nombre de Jesús, en el nombre de este hombre. El nombre Jesús es un nombre hebreo. El nombre hebreo es Yeshua. Yeshua está compuesta de 2 palabras hebreas. De Yahweh, de Yahvé, Dios o Señor, y Shuach. Shuach quiere decir el que salva. Entonces el nombre de Jesús, Yeshua, quiere decir el Señor salva. Bueno, está Yeshua, el Señor que salva, este hombre, Jesús, y después también tenemos a un hombre ciego, y este hombre ciego se le identifica con el nombre de Bartimeo. Ahora, ¿qué significa Bartimeo? En hebreo, la palabra o el nombre Bartimeo está compuesto de 2 palabras hebreas. Bar quiere decir hermano, o hijo, perdón, Bar, hijo, y Tamé, Bartameo. Tamé quiere decir una persona impura, una persona sin gracia. Por lo tanto, aquí tenemos a Bartimeo identificado como una persona sin gracia o un desgraciado. Un desgraciado. Ahora, ¿por qué le pusieron este nombre a este hombre? Seguramente o nació ciego o a la corta edad algo le pasó que se hizo ciego. Y el pensamiento era que si una persona nacía con algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad, pues la persona estaba siendo castigada por los pecados de los papás. Y por lo tanto, esa persona no tenía dignidad, no era favorecida por Dios. Eran desgraciados, no tenían la gracia de Dios. Pues bueno, tenemos a este hombre que en hebreo su nombre significa desgraciado. ¿Pero qué creen? El Evangelio no está escrito en hebreo. El Evangelio, cuando finalmente se escribió en griego. Cuando traducen o escriben las narraciones, los eventos que pasaron en el lenguaje hebreo a griego, también los nombres se traducen. Lo curioso es que cuando se traduce el nombre Bartameo en griego, se convierte en Bartimeo, Tim, de Tan a Tim. ¿Por qué es significante? Porque en griego, Tim significa honor. Es decir, lo que tenemos aquí presente no es lo que la gente veía al principio, un hombre desgraciado. Vemos a un hombre de honor. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo entonces? Jesús lo está sanando. Y la sanación que está recibiendo es más allá de simplemente la vista. Le está dando la salvación de rescatar su identidad. De una persona que no tenía identidad en la sociedad a de repente una persona que es elevada a una posición, y la posición es de honor, hijo de honor. ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde pasó este evento tan importante? Pasó en el camino a Jericó. ¿Cuál es el significado, cuál es la importancia de este lugar que se llama Jericó? Bueno, vamos a regresar a la experiencia de Moisés. Moisés le dan la tarea de sacar a la gente de la esclavitud de Egipto, los lleva por el desierto, finalmente llegan a Jericó.
Jericó es un pueblo que está como a 15 millas de Jerusalén. Recuerdan, la meta de ellos era llegar de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. La tierra prometida era Jerusalén. Pues llegan a Jericó, ya casi llegan. Y en Jericó muere Moisés. Moisés nunca llega junto con ellos a Jerusalén. Pues ya que muere Moisés, el quien toma la misión de terminar ese proceso, esa trayectoria hacia la tierra prometida, Jerusalén, es Josué. Josué es el que toma la gente de Jericó a Jerusalén. Josué comparte el nombre similar a Yeshua. Yeshua. ¿Qué significa el nombre Josué? El nombre Josué significa el Señor le va a ayudar. ¿Cuál es el significado en todo esto? De que esta región, Jericó, donde antes la gente fue llevada de la esclavitud a través de este hombre Josué, a quien Dios le ayudó hacia la tierra prometida, ahora está en este lugar a Jesús, su nombre significa Dios salva. Es decir, Dios está trayendo no solamente a la gente, sino a la humanidad un nuevo éxodo, una nueva salida hacia un lugar importante, hacia Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió este evento? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Este evento ocurrió al final del ministerio de Jesús, de su enseñanza. Los últimos fines de semana hemos estado escuchando las muchas enseñanzas que Jesús les ha estado dando a los discípulos. Y este es el último milagro o enseñanza que Él les da antes de entrar a esas últimas 15 millas a Jerusalén, a esa tierra prometida, que al final no fue tan prometida, porque ¿qué es lo que pasó? Lo arrestaron y lo crucificaron. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto entonces? Ya vimos las otras áreas. ¿Cuál es el significado? Dos cosas. Primero, así como cuando llegamos al final de algo, como al final del año, damos un reporte de todo lo que pasó, lo que tenemos aquí con esta narración de Bartimeo y su curación es como un resumen de todas las enseñanzas que hemos estado escuchando los últimos fines de semana. Y no solamente un resumen, sino que los está poniendo en un ejemplo concreto de cómo se debe ver todo lo que acabamos de escuchar. Es decir, Jesús ha estado enseñando acerca de la oración, ha estado enseñando acerca del servicio, hemos estado escuchando acerca de la humildad, hemos escuchado muchísimo acerca del sufrimiento, y en Bartimeo todo eso se hace para nosotros presente como ejemplo en este hombre. Y este hombre pudo hacer lo que en todo este tiempo que hemos estado platicando acerca de esto y escuchando, nadie más ha podido hacer. ¿Qué hace esto? ¿Qué ha sido? Primero, escuchamos hace unas semanas que Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes están escuchando rumores, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues algunos que Elías, otros que Juan Bautista, no estamos seguros. De cierta manera, a ellos no les importaba quién era Jesús. Con que Él fuese una persona importante y les iba a dar a ellos algo de dinerito, con eso era suficiente, no les importaba. A contraste tenemos a Bartimeo, que inmediatamente lo reconoce. Escucha que viene Jesús de Nazaret y le dice, Hijo de David. Hijo de David es un título del Mesías. Inmediatamente reconoce lo que los discípulos no habían podido. Otra cosa, Jesús les había estado pidiendo a los discípulos que tenían que estar ellos dispuestos a despojarse de todo, a no depender de las cosas materiales para un bien, para una salvación, para algo verdadero. Vimos hace unas semanas en la historia de este hombre rico, que cuando Jesús le dice que tiene que dar todo lo que tiene a los pobres, se entristece y mejor se va caminando triste. Entonces aquí tenemos a Bartimeo, que en el momento que le dicen, levántate, Jesús quiere hablar contigo, ¿qué es lo que él hace? Se despoja de lo único que tiene, se despoja de su túnica. Este hombre pobre
Lo único que tenían, la única protección a los elementos del sol, de la lluvia, del frío, esa túnica, en cuanto escucha que Jesús lo está llamando, la deja ir. Es decir, sabía dónde se encontraba la seguridad verdadera que necesitaba. Pudo él hacer lo que nadie más pudo haber hecho antes de ese momento. Los discípulos, ellos se acercaban a Jesús con confianza para pedirle cosas. ¿Qué le pedían? Señor, déjanos saber quién va a ser el más importante. Déjanos saber quién puede estar en tu derecha y en tu izquierda. Dinos. Lo hacían con confianza. En cambio, cuando Jesús viene y le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que le dice Bartimeo? Solamente quiero ver. Solamente quiero ver. Es decir, lo único que pido es que pueda yo finalmente ser visto por los demás como un ser humano. Lo único que pido es ser rescatado de la sociedad que no me ve como persona de valor. Y aquí es ¿qué es lo que pasa con esta experiencia del amor y la misericordia de Dios al sanarlo? Jesús le restaura su nombre, Bartimeo, hijo de honor. ¿Qué es lo que estaban buscando los discípulos? ¿Un lugar de honor? ¿Dónde dice que Jesús encuentra el honor? Cuando nosotros mismos reconocemos que nuestra identidad no se encuentra en nuestro pecado, en nuestra condición humana, sino que nuestra identidad se encuentra en el valor que Jesús mismo nos da. Ahí se encuentra el honor. Ahí. Jesús también les estaba pidiendo a los discípulos que ellos tenían que estar dispuestos a seguirlo, a tomar su cruz y caminar atrás de él. Pero por cualquier razón ellos decían no. Eso vimos la semana pasada, cómo es que tenían miedo al sufrimiento y por lo tanto lo ignoraban o le corrían. Más aún, ¿qué es lo que vemos con Bartimeo? Recibe su vista, inmediatamente dice que se levantó y siguió a Jesús. ¿A dónde iba Jesús? Directamente a Jerusalén, el Vía Crucis. Siguió a Jesús directamente hacia el sufrimiento. No le corrió, fue directamente atrás de él al sufrimiento. Segundo significado de esto. Otra cosa. El Evangelio termina que al momento recobró la vista, comenzó a seguirlo por el camino. El camino. El camino era la manera en que los primeros cristianos comenzaron a llamar la vida cristiana. Por eso cuando Jesús más adelante les dice a los discípulos, yo me voy a ir a preparar un lugar para ustedes, pero a donde yo voy ustedes saben cómo llegar. Ellos preguntan, pero Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Qué les dice Jesús? Yo soy el camino. Yo soy. Entonces tenemos aquí con Bartimeo una persona que decide vivir una vida cristiana. Decide ir en el camino. Es lo que decide. Pues bueno, ahora sí. Siguiente significado importante de todo esto, ya que tenemos todo el contexto. Vamos a enfocarnos entre la diferencia en las acciones de la gente que estaba ahí y los discípulos. La gente, cuando estaba escuchando a Bartimeo gritar, le decían que se callara, le decían que se callara. En cambio, Jesús le dice a los discípulos, vayan y díganle que quiero verlos. ¿Y cómo es que ellos le dicen a Bartimeo? Le dicen, ánimo, ánimo, levántate, porque Él te llama. Y con esta simple frase, lo que Jesús está haciendo es nos está dando un modelo de cómo es que la misión que Él vino a establecer y que debe continuar en la iglesia debe ser. Nos está dando a nosotros un modelo de qué significa no solamente ser un discípulo, pero qué significa ser iglesia. Iglesia. Y cuando digo iglesia no solamente me estoy refiriendo a los sacerdotes, al Papa, a los obispos,
Me refiero a todos, unidos en el cuerpo de Cristo, cada persona bautizada. Entonces, estamos viendo que aquí Jesús nos está diciendo, ustedes cristianos, ustedes como iglesia, ya que yo me vaya, necesito que ustedes sean los que estén dispuestos a reconocer a las personas quien tengan su identidad completamente robada por la sociedad o por el pecado, que los llamen hacia mí para que la gente pueda darse en cuenta el valor que tienen, el honor que yo les he dado. Dicho esto, aquí es donde viene el compromiso personal. No sé si ustedes siguen las noticias católicas o no, pero si siguen las noticias católicas, quizás han escuchado acerca del sínodo de la sinodalidad. ¿Qué significa eso? Sínodo es una palabra que significa caminar con. Y lo que está haciendo ahorita, lo que está pasando en la iglesia es algo muy importante. Porque la iglesia, el Papa Francisco, nos está invitando a regresar a los principios, a regresar, a retomar lo básico de qué significa ser un cristiano, un discípulo. Y eso comienza siempre con escuchar, con decirle a alguien, ¿sabes qué? Tú importas, Dios te está viendo y Jesús le importa saber cómo piensas, cómo te sientes. Jesús quiere saber qué quieres de Él. Por mucho tiempo en la iglesia, muchas de las decisiones se han tomado simplemente a través de los obispos, a las observaciones que ellos tienen, al decir, bueno, creemos que esto es lo mejor. Ahora nos estamos enfrentando en la iglesia a una realidad donde mucha gente no se siente como parte de ella. Mucha gente no se siente aceptada o mucha gente no se siente como que es escuchada. Y por lo tanto, muchos están yendo de la iglesia. Lo que pasa es de que cuando vino el siguiente Concilio Vaticano, nos dio ese hermoso concilio una nueva visión de qué significa ser iglesia. Pero es algo que con el tiempo se va a ir implementando. Mucha gente pensó que ese momento solamente era para cambiar la misa de latín a español, o inglés, o al vernacular. No, eso fue uno de los resultados, pero va más allá. Pero para que se pueda implementar bien la visión y la misión de la iglesia, que el Espíritu nos está revelando, es importante ahora poder escuchar las voces de todos al contestar esa pregunta. ¿Qué quieres tú que Jesús haga por ti? ¿Qué quieres tú que la iglesia haga por ti? ¿Cuál es la dificultad que estás teniendo con la iglesia, con tu fe, con el mundo? ¿Qué significa esto? Que la iglesia del mundo está entrando en un proceso de 2 años de sinodalidad. La manera que eso se va a ver para nosotros, y aquí es donde nos va a involucrar de una manera muy directa y personal, en los siguientes meses, todas las iglesias del mundo tienen que elegir a un representante de la comunidad. Este representante de la comunidad va a tener un entrenamiento en la arquidiócesis de cómo hacer asesoría de grupos de opinión. Esa persona, después de su entrenamiento, va a regresar a la parroquia, a todas las parroquias, y va a poner en conjunto momentos donde podamos unirnos y contestar esa pregunta. ¿Cuál es mi experiencia de la iglesia ahorita? ¿Cómo me siento? ¿Me siento aceptado? ¿No me siento aceptado? ¿Qué es lo que yo le pido a Jesús? ¿Qué es lo que yo le pido a la Madre Iglesia ahorita? Y eso es para todos, desde los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos nosotros como iglesia, como jerarquía, tomando en cuenta lo que Jesús nos está diciendo. Vayan y escuchen la voz de las personas. Por eso el Papa Francisco es muy dado en el encuentro. Ir afuera, ir a encontrarte con las gentes, sin importar quién sea, primero simplemente escucha. Porque si no escuchamos, no sabemos entonces poder ver dónde es que carecen ese amor de Dios, dónde es que carecen poder escuchar la salvación. En los siguientes meses vamos a comenzar este proceso aquí. En los siguientes meses se les va a dar la invitación, no sé cómo vaya a verse esas sesiones, pero simplemente les pido que desde ahorita empiecen ya a tenerlo en mente.
comenzamos a hablar acerca de las noticias grandes. Han habido eventos grandísimos en la iglesia que ahora ya son parte de la historia. Lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia y este proceso en el que estamos entrando tiene el potencial de ser uno de esos eventos que de aquí a 500 a 1000 años la gente va a regresar y ver eso que pasó en ese concilio o en esa sinodalidad trajo tantos frutos. Pero eso solamente se puede hacer cuando todos nosotros, parte de la iglesia, tomamos nuestro papel en serio y nos unimos no a la voz de la gente que estaba tratando de callar las voces, sino nos unimos a ser las voces que están respondiendo a esa pregunta. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué quieres? Entonces simplemente los invito a tener eso en mente. Cuando se llegue el tiempo, tendremos la oportunidad de poder compartir. Se dará un documento y ese documento va a ser lo que los obispos y el Papa va a usar para ver a dónde nos está guiando el Espíritu. El futuro de la iglesia depende de cómo podamos nosotros responder ahorita mismo. Tómenlo en serio, tómenlo en serio.